Pasamos por agua y por fuego, y tu palabra brotó y se cumplió. Es el renuevo de Jesús, donde muestras tu nombre, Señor. Es el renuevo de Jesús, donde todos postrados adoramos a Dios. Es el renuevo de Jesús, donde muestras tu nombre. Primera de Timoteo 6, verso 3. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, el 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Acá vemos Pablo hablando esta última parte de esta carta, la primera epístola que le escribe a Timoteo. Allí vemos al apóstol hablándole a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe, que eche mano de la vida eterna, que tome la vida eterna. Qué bendición cuando nosotros podemos entender a que nos ha llamado Cristo. Ciertamente nos ha llamado a tomar la vida eterna, a tomarla para vivir por toda la eternidad junto a Él y escapar de todas las cosas que han de venir, de toda esa ira de Dios que va a ser derramada sobre esta humanidad. Si nosotros leímos el contexto de lo que Pablo viene hablando de personas que utilizan las cosas de Dios, esa devoción a Dios de una manera incorrecta, que se presentan delante de Dios pero no de una manera correcta y tratan de mezclar el mundo con las cosas de Dios. Realmente no se puede. Si no, estuvo hablando el día de ayer sobre todas esas luchas que tenemos nosotros con los pensamientos y esas batallas que vienen a nuestra mente que nos impiden a veces perdonar. Señor, me da esta palabra para hoy y pienso que no está alejada de la misma palabra que hablamos ayer, porque habla Pablo a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe, que eche mano de la vida eterna. ¿Cómo la va a pelear? En el versículo 11 le dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. Huye de esto y sigue. ¿Qué va a seguir uno como creyente? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Cómo seguir estas cosas? Pablo le está diciendo a Timoteo cuál es la clave. Pelear la batalla de la fe. Porque es muy fácil uno seguir cosas cuando no hay algo que le impida a uno seguir esas cosas. Es muy sencillo. Cuando habla Pablo y inmiscuye esta palabra, pelea la batalla de la fe, la buena batalla de la fe, una pelea para poderse llevar a cabo, tiene que haber no solamente una persona,
Tiene que haber 2 personas o más para que haya una pelea. O sea, que la pelea se produce porque hay más de una persona. ¿Sí? Nosotros peleamos una batalla porque el enemigo nos estorba, trae situaciones, trae cosas y viene contra nuestra vida a impedir que nosotros sigamos estas cosas. ¿Se ve? A impedir. ¿Y de qué manera nosotros podemos pelear la batalla? Padeciendo juntamente con Cristo, soportando, llevando el vituperio, tomando la cruz y llevándola, soportando, siendo afligidos, siendo quebrantados, siendo vituperados, como le hicieron a Jesús, igual con nosotros. Porque no hay otra manera de pelear la batalla con el Señor. A veces queremos pelear la batalla como el mundo y por eso es que las perdemos. Y vemos que Dios trae las situaciones una y otra vez para que nosotros peleemos la buena batalla. ¿Se ve? Para que en medio de las situaciones nosotros demos testimonio de quiénes somos en Cristo. ¿Se ve? Si Dios te pone una persona en la calle que te afrente, y cuando la persona te afrenta, tú le respondes como merece su afrenta, ¿tú crees que peleaste bien la batalla? No, perdiste la batalla. Y el diablo ciertamente se ríe de ti porque no pudiste actuar como Cristo ya lo hizo. Pero cuando viene la situación y tú escoges no responder igual, eso era lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, estos hombres fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué? Porque se desviaron a otras cosas. Ellos no entendieron que la fe es como Jesús la pintó, no como nosotros la pintamos. Jesús fue el que estableció la fe, la hizo y la terminó. El autor y consumador de la fe. ¿La terminó cómo? Pasando por todas las situaciones para que esa fe fuese levantada. Para que nosotros los creyentes alcancemos las promesas por la fe. Esto es impresionante cuando uno entiende lo que Pablo está diciendo acá. Porque Pablo después que le dice esto, le dice que en el versículo 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Ahí vemos cómo Pablo trata de mostrarle al joven Timoteo cómo hay que hacerlo. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, delante de Jesucristo te lo digo que él tuvo una buena profesión delante de Poncio Pilato. Todos recordamos cómo hizo el Señor delante de Poncio Pilato. Cuando le preguntaban para que él quedase como inocente, él tomaba la culpa. Callaba y escogía no responder. Eso fue lo que más molestó a los romanos, porque ciertamente cuando nosotros vemos estudios, vemos esta película La Pasión de Cristo, vemos los padecimientos que tuvo el Señor, y es impresionante cómo al Señor le daban con un odio tremendo, querían hacerle daño. ¿Pero por qué querían hacerle daño? Porque veían que él no se defendía. Porque lo normal de una persona cuando está llevando tanto golpe es que pida misericordia. Que diga, no vale, yo no lo hice, o reconozca, no, bueno, es que. Pero como no veían en él respuesta, como dice el profeta, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, él no respondió, tomó todas nuestras culpas. Tremenda profesión hizo Jesús. Ahora nosotros tenemos que llevar el vituperio y ciertamente va a venir. Lo que no pudiste pasar hoy, si no lo pasas y caminas con Cristo, Cristo te lo trae mañana hasta que lo pases. ¿Y cuándo lo vas a pasar? Cuando te dejes escupir, cuando te dejes golpear, cuando dejes que las situaciones se monten sobre ti. Y ahí, solamente allí, la venganza es mía, dice el Señor. Solamente allí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos es donde nosotros escogemos darle a Él ese privilegio de encomendar a Él las causas, porque Él solamente juzga rectamente. ¿Se ve? Porque nosotros juzgaríamos según lo que nos hacen. Nosotros juzgaríamos según lo que sentimos hacer en el momento, no con un recto juicio, pero Él sí tiene un recto juicio, porque Él es justo. Y son cosas que nosotros tenemos que entender como creyentes. Timoteo, para poder hacer estas cosas, tenía que pelear una buena batalla.
A veces pensamos que esto es cualquier cosa, no. Santiago lo dice de esta manera, mira. Santiago lo dice en Santiago 4. Vamos a dejar este apartado acá. En Santiago 4, voy a aprovechar que puedo ir más rápido. Leo en el nombre de Cristo Jesús. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Nota cómo Santiago empieza a ilustrar este capítulo 4 y dice que todas esas contiendas y los pleitos vienen de las pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros. ¿Se ve? Y cuando habla de pasión, no habla de una pasión, habla de pasiones, todas esas situaciones, nos molestamos, somos egoístas, queremos hacer hoy esto, mañana no tenemos ánimo, tenemos sueño, tenemos hambre, puras pasiones combatiendo en nuestro cuerpo. ¿Se ve? Y dice Santiago que de ahí vienen las guerras, dice Santiago. Entonces, para que entendamos un poco cómo es la batalla en nuestra vida, es una guerra total lo que hay, tremendo. Yo a veces entro y cada vez que voy a predicar el diablo se levanta para impedir que yo haga lo que debo hacer. Una guerra pero a muerte. Y yo tengo que escoger bajar para poder llevar a cabo lo que Dios me llamó a hacer. ¿Se ve? Mientras Él lo permita. Dice Santiago en su capítulo, en su versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatí y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedí y no recibí, porque pedí mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Esto es impresionante cuando lo entendemos en el sentido que Santiago lo enseña. Santiago comienza diciendo de dónde vienen esas guerras, sino de las pasiones que están en nosotros. Allí está la guerra, la batalla, la lucha en nosotros, ¿verdad? Entonces dice Santiago, codiciáis y no tenéis. Esto lo está diciendo a los cristianos. Matáis al de envidia, a los cristianos. ¿Por qué? Porque Él lo está diciendo, porque lo están haciendo mal. Pedí y no recibí porque pedí mal, pero viene hablando de esto. O sea, lo están haciendo mal. ¿Por qué? Porque están diéndose a lo de la carne. Están dejando que la carne se enseñoree una y otra vez. Es así. Si alguien es injusto contigo, sopórtalo. Si alguien te hace daño, llévalo. Es la única manera de que Dios batalle contigo. O sea, al tú responder, ya tienes tu respuesta. ¿Se ve? Ya te defendiste. ¿Quieres que Dios pelee contigo? Soporta, aguanta, sigue, pelea la buena batalla. Por eso dice allí, ¿o pensáis que dice la Escritura en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quiénes son los soberbios? Los que se van a la carne. ¿Quiénes son los humildes? Los que se humillan bajo la poderosa mano de Dios para que Dios los levante. Amén. Cuando fuera el tiempo. Cuando fuera el tiempo de Él. Aleluya, Él sea la gloria. O sea, que la batalla para pelearla solamente tenemos que mirar a alguien y es a Jesús. Él dio la buena profesión delante de Poncio Pilato. Lo que pasa es que a veces nos agarramos al Señor Jesús, pero para justificarnos, no, es que yo caigo en esos problemas, pero ya Jesús pagó por mí. No, Él murió y volvió a vivir para que los que vivan ahora vivan para Él, que murió y volvió a vivir. Amén. Para que sigan sus pisadas. Como Él soportó, nosotros tenemos que tomar la cruz y soportar. Esa es la victoria. Y nuestra fe se refleja en eso. Nuestra fe se refleja en eso. ¿Es cualquier cosa? No, es complejo. Santiago lo está diciendo. Mira cómo Santiago le habla a la iglesia. Entonces Santiago termina y le dice ahí en el 7, someteos pues a Dios y resistid al diablo. Amén.
O sea, ¿a quién nos terminamos sometiendo nosotros? A Dios. Pero ¿cómo nos sometemos a Dios? ¿Cómo nos sometemos a Dios? Sencillo, resistiendo al diablo. ¿Cómo resistimos al diablo? Soportando, recibiendo el vituperio. ¿Cómo Jesús resistió al diablo? De esa manera. Tuvo su buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿A quién utilizó el diablo? A las personas, para escupirlo, para golpearlo, para maltratarlo, para hacerle daño. Ellos querían hacerle cosas que a Jesús le doliera. ¿Se ve? Porque el que estaba allí era el enemigo de nuestras almas. Y quería hacer sufrir a Jesús, que padeciera, que sufriera, que aguantara. Era un odio tremendo porque es el diablo. ¿Se ve? El anticristo. Entonces Jesús tuvo que pelear la buena profesión. ¿Por qué? Porque la encomienda de él era mucho más grande. Cuando digo mucho, créelo, muchísimo más grande que la nuestra. Ahora la nuestra nosotros la hacemos con él. Pero él la hizo allí solo. La Escritura dice el Espíritu Eterno, pero sabemos que el Espíritu Eterno fue el que llevó todo. Él cargó en él todo. El Señor cargó en él nuestros pecados. Él lo hizo solo. Y él llevó la buena profesión. Cuando lo maldijeron, no respondió. Cuando lo escupieron, no respondió. Y allí estaba Poncio Pilato y él sabía que era inocente y Poncio Pilato le decía, ¿qué respondes tú de todas estas cosas que te acusan? A mí no me dices nada, le decía Poncio Pilato. Y Jesús callaba. Dice la palabra que él más se asombraba, pero eso lo molestaba, lo mandó a azotar. Impresionante cómo le hicieron daño al Señor. Porque el diablo nos va a hacer daño. Nos va a hacer daño. Y nuestra victoria va a estar en confiar en Jesús y pelear la buena batalla de la fe. Lo que trae las cosas de Dios, que Dios obre, que Dios quite, que Dios sane, limpie y salve, es hacer la voluntad de Dios. No es otra cosa. A veces nos disfrazamos de cristianos. Eso no es con la palabra, porque la palabra habla de cristianos que dieron aún su vida en contra de gente que los escupía, que los mataba, los apedreaba por hablar de Jesús. ¿Se ve? Por hablar de Jesús. Pregúntate algo. ¿Por qué cada vez que vas a hacer algo para Jesús hay problemas? ¿Por qué? ¿Por qué hay situaciones cada vez que vas a hacer algo para Jesús? ¿Por qué? Siempre va a ser así. Porque hay un enemigo que está peleando contra nosotros a muerte. Dice Pablo a los Efesios, en Efesios 6, dice el apóstol Pablo, del versículo 10, leo en el nombre de Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado estar firmes. Son palabras distintas, pero nos está diciendo lo mismo que dice Santiago, sujetaos a Dios y resistir al diablo. Nos está diciendo que tomemos la armadura de Dios para que podamos resistir. Porque si no estamos con Dios no podemos resistir. Mira lo que Santiago viene diciendo. Combatid, lucháis, codiciáis, matáis, ardéis de envidia. Y no tienes lo que quieres porque no pedís. Pedí pero no recibí porque pides mal. O sea, el problema es que lo estás haciendo mal. ¿Se ve? No estás peleando con las armas que tienes que pelear. Pablo te lo está diciendo, no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Se ve? Tienes que cambiar las armas de la pelea. Pablo lo dice a los corintios, nosotros estamos en la carne y hay algunos que están en la carne y piensan que nosotros militamos en la carne. Aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Se ve?
Aunque andamos en un cuerpo, no militamos según el cuerpo. Nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Impresionante lo que dice el apóstol Pablo. Porque Pablo le decía a ellos, ustedes no me van a llevar a sus carnalidades. No, Señor, está bien. Los corintios le hicieron daño a Pablo, ¿sabías eso? Cuando tú lees 1 Corintios, Pablo no podía estar con una hermana, ni él ni Esteban. No tenían derecho. Pablo no podía recibir diezmo ni ofrenda. Él era el único que no tenía derecho de no trabajar, dice el apóstol Pablo. Impresionante estos corintios. Cuando él fue el primero que llevó el evangelio allí. Impresionante. ¿Cuántas personas conocen la verdad por un pastor y le hacen la vida imposible a ese pastor? Que les dio la palabra, que los trajo a Cristo, que los llenó, que les da sabiduría, que les habla. Impresionante, pero eso es la fe. Eso es la fe y de eso se trata. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, he quedado solo. De eso se trata. ¿Cómo puedes pelear tú una batalla cuando nadie pelea contigo? ¿Se ve? Lo más peligroso de este tiempo es que las personas llevan a la fe que el que se mete conmigo, Dios lo hace sentir mal. El que se mete conmigo, Dios me la paga. Eso no es el evangelio. A ellos muchos murieron en manos de sus perseguidores. Claro que Dios trae un momento la retribución a aquellos. Sí, pero eso no es toma y dame. Eso no se trata el evangelio. Jacobo tuvo que morir. Murió en manos de Herodes tempranamente. Esteban en manos de los judíos. Ahí estaba el joven Saulo. Impresionante. Estuvieron allí, murieron. Impresionante. Sí, imagínate que a Esteban le hubiesen dicho, mira, el Saulo que te va a matar, después va a ser el gran apóstol Pablo. Imagínate eso. Esteban hubiese dicho, yo no entiendo esto. Pero aún Esteban oró por él. Qué tremendo. Esteban, cuando ellos lo apedreaban, dice la palabra que Esteban dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Vaya, que era un hombre que había crecido, había entendido a qué él había sido llamado. Amén. Él lo había entendido y nosotros también tenemos que entenderlo. Porque el diablo quiere mantenernos en la carne, llevarnos a la carne y siempre con situaciones a la carne para que tú vayas a la carne. La única manera que tú salgas de la carne es que lleves el vituperio, lo lleves. Así como Jesús. Jesús salió de la carne, la crucificó en un madero porque llevó el vituperio. Y es la única manera, no hay otra manera. ¿Quieres que la carne muera? Tienes que dejar que todo venga para que pases adelante. ¿Se ve? Porque lo que tiene que ser sanado es tu alma. Y tu alma no va a ser sanada en la carne. Tu alma va a ser sanada en el espíritu. La carne va a ser crucificada juntamente con el pecado. Son cosas que a veces nos cuesta entender. Porque estamos viendo la fe y escuchamos que Dios nos habla y nos habla, pero no entendemos nada porque no buscamos al Señor. No buscamos. Entonces las palabras son el mismo cuento que para otros. Pero no son esas palabras que Jesús habló, que saltan y dan vida, producen vida, porque nos llevan a la realidad que Jesús hizo. La realidad que Jesús hizo. Ahorita vemos métodos para crecer la iglesia, para hacer todas las cosas. Impresionante. No me imagino que esos métodos hubiesen estado en el tiempo de Abraham. Abraham haciendo métodos para poder hacer crecer su nación y ser muy grande. Métodos buenos. Porque nosotros lo de la fe, hermano, solamente estamos allí esperando en Dios. Esperando en Dios y aprendiendo de Dios. Aprendiendo. Y es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué he aprendido? ¿Qué he aprendido? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me caí? ¿Qué dejé de hacer? Antes soportaba y ahora no. Bueno, voy a devolverme y voy a soportar. Voy a aguantar. Y ciertamente la mano del Señor va a estar allí. Voy a soportar. Voy a aguantar. Jesús dio la buena profesión. Yo también, Señor. Yo quiero. Y eso es lo que nos hace distintos. Eso es lo que nos hace diferentes.
Porque Pablo quería hablar y él quería y tenía celo por Dios. Y Jesús le dijo a Ananías, mira Ananías, vamos a ir allá a Hechos 9. El versículo 10, estamos allí, leemos el nombre de Cristo Jesús. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Tremendo. Porque dice Ananías, Señor, yo sé que este hombre es malo y le ha hecho mucho daño a la iglesia, Señor. Ve, porque instrumento escogido me es este. Yo le mostraré a él cuánto le es necesario padecer por amor a mi nombre. Y ciertamente Pablo tuvo que entender eso, ¿cierto? Ciertamente. Ciertamente él tuvo que entender lo que era amar a Jesús. ¿Se ve? Pablo tenía una conducta incorrecta. Pablo perseguía a la iglesia. Pablo estaba errado en su actitud. Y Jesús le dijo a Ananías, Ananías, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Cuando yo veo la vida de los patriarcas, hablando de los primeros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, cuando yo veo la vida de estos tres hombres, yo veo que el Espíritu Santo habla de Abraham y habla lleno de días. Y habla de Isaac y habla lleno de días. Pero de Jacob no dice lo mismo. ¿Y por qué no dice lo mismo? Por la actitud que tenía Jacob. ¿Se ve? Y cuando Faraón le pregunta a Jacob, Jacob, ¿cómo te va? Y esto, ¿cómo han sido tus días? Jacob responde, yo cuando leo esos textos se me salen las lágrimas, porque es impresionante ver a un hombre allí tratado por el Espíritu Santo. Y dice, mis años son tantos, buenos y malos. Tremendo, Jacob. Pero ¿por qué Jacob le toca ir por allí? Porque Jacob muchas veces se fue a la carne. ¿Se ve? Él quería la bendición y se la ganó en la carne. ¿Se ve? Quería la primogenitura y se la ganó en la carne. Por eso Dios cuando lo bendice, lo primero que hace es cambiarle el nombre de Jacob a Israel. Lo primero que Dios hace para poder bendecirlo. Y Dios empezó a tratar con Jacob. Vemos que a Jacob lo primero que le pasa es que, bueno, las mismas trampas que él hizo se le hicieron allá. Impresionante. Dios trató con su vida. Y Dios lo bendijo ciertamente y de él viene Israel, de él viene el Israel celestial, de él venimos nosotros los de la fe también, igualmente. Pero tuvo que pasar muchas circunstancias por no entender que la buena batalla de la fe hay que pelearla. Amén. Usted ve ahí un hombre Isaac, un hombre Abraham, y nosotros tenemos que entender que ellos tuvieron sus situaciones, pero ellos supieron pelear la buena batalla de la fe. Yo hablé el día de ayer que cuando Lot y Abraham tuvieron sus pastores, los pastores de uno y del otro tuvieron problemas, Abraham saltó adelante y dijo, Lot, nosotros somos familia, no haya altercado entre nosotros, agarra lo mejor, si quieres ir para allá, yo me quedo para acá, y si quieres ir para allá, yo me quedo para acá, escoge tú, yo espero donde tú lo escojas, yo escojo lo contrario. Así no peleamos. Impresionante este hombre de Dios, porque peleaba la buena batalla. Él sabía que su bendición era Dios. Su bendición era Dios. Y él no temía, ay, que me quedo sin esto, sin lo otro. No, Dios estaba con él. Y Dios es el que cambia nuestro lloro, nuestro lamento en baile. El Dios de los cielos. Dios es el que
hace que nosotros vayamos andando y llorando con la preciosa semilla y vengamos en regocijo con esas gavillas. Ese es Dios, el Dios de los cielos, el que cambia los tiempos, el que hoy dice esto y mañana dice lo otro, el mismo Dios de los cielos. ¿Y por qué lo hace con nosotros los creyentes? Porque peleamos la buena batalla de la fe. Si algo nos dejó dicho el maestro fue lo siguiente: en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. Si algo podemos ilustrar allí cuando Pablo habla a los Efesios en el capítulo 6, cuando él le dice que se vistan de la armadura de Dios, él le dice en el versículo 13, él dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esto es lo que más me gusta. No me gusta el día malo, pero me gusta que todo acaba. ¿Se ve? Todo acaba. Dice Salomón: buscarás al malo y ya no lo hallarás. Ya no lo hallarás. Pereció del todo, porque todo acaba. Hay un dicho en el mundo que dice que un mal no puede durar 100 años. No dura 100 años. ¿Por qué? Porque eso viene de la palabra. La palabra dice que todo acaba, los tiempos cambian. Los tiempos cambian y mueren los tiempos. Nosotros tenemos que saber que el día malo va a venir. Pero cuando venga el día malo, tú tienes que resistir y estar firme. Amén. Estar firme. Ahora, ¿qué es estar firme? Hacer la voluntad de Dios. Eso es estar firme. Y créelo, Santiago te lo está diciendo. Las pasiones combaten en nuestros miembros. Tienes que pelear la buena batalla. Es así. Porque a veces pensamos, no, andamos con Jesús y todo lo que Jesús diga lo hacemos. Mentira. Juan y Jacob andaban con él y Jesús le enseñó que si le daban aquí ponían la otra, pero ellos apenas no lo recibieron ya querían soltar fuego del cielo que los quemara. Porque hay pasiones en nuestros miembros. ¿Se ve? Pero ellos tuvieron su tiempo donde tuvieron que llevar esa cruz. Porque si no pasaron en ese momento, Jesús lo iba a traer nuevamente. Porque Jesús nos va a enseñar a levantar la fe como Él lo hizo. ¿Se ve? Porque somos sus discípulos. Aprendemos del Maestro. Aprendemos del Maestro y levantamos la fe. Es así. A veces nos molestamos porque afuera y hicieron pupú y esto nos dañan las matas. Sí, sí. Pero pelea la buena batalla, vuelve y lo haces otra vez. Sencillo. A veces nos molestamos porque un hermano no quiere porque está flojo. Bueno, haz más que él. Que se está echando ahí carro. Bueno, yo voy a trabajar más. Gloria a Dios. Esa es la batalla de la fe. ¿Se ve? Porque cuando hacemos eso, peleamos con las pasiones que combaten en nosotros y salimos victoriosos. Porque Dios está con nosotros. Y ahí todo fluye, hermano. Dios se manifiesta en nuestras vidas. Nunca va a ser distinto. Siempre va a ser así. Yo recuerdo las primeras veces que nosotros íbamos a la cárcel. Ayudábamos a las personas eran malagradecidas con uno. Cuando hacíamos las donaciones, ayudaban y las personas malagradecidas. Eso no va a ser distinto. Porque Jesús nos lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y el que no está lleno de Cristo no nos recibe. No el que esté en la iglesia, no, el que no tiene a Cristo. Hay que tener a Cristo. Y para tener a Cristo hay que andar en fe. ¿Se ve? En fe, viviendo la fe. Peleando la buena batalla de la fe. Es así, hermano. Tú te imaginas que uno vea, bueno, la gente ensucia, la gente echa pupú, eso, no lo hacemos más. Después ves ahí el cochinero, el suciero y todo vuelve a lo mismo. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Qué hiciste? Nada.
Pero qué bueno cuando tú ves que Dios está contigo y todo está reverdeciendo a pesar de las luchas, de los estorbos, de los estragos. Usted ve que ahí todo va y usted dice, qué tremendo. A pesar de todo, mira, ahí vamos y gloria a Dios. Y uno sabe que en uno hay un peso de gloria. Hay un peso de gloria. Porque qué gloria hay cuando nosotros nos vituperan y nos defendemos. Pero cuando nos vituperan y nosotros lo soportamos, ciertamente eso es aprobado por Dios. Aprobado por Dios. Porque lo soportamos. Y allí está la diferencia. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Jesús tuvo el día malo. Jesús tuvo el día malo. Mas si yo me voy a las enseñanzas de Jesús, yo me voy a dar cuenta que Jesús me enseñó que todos los días son malos. Jesús nos enseñó que cada día traerá su propio mal. En ese propio mal yo tengo que estar allí preparado. ¿Para luchar con quién? ¿Con los que están allá? No, con las pasiones que combaten en mis miembros. Porque esas son las que van a tratar de tomar ¿quiénes? Las potestades, los principados, los gobernadores. Ellos van a venir a tomar mis pasiones para hacer guerra. ¿Se ve? Ellos saben cómo pelear y creen lo que saben. Al gadareno ellos no se fueron a golpearlo. Ellos se metieron dentro de él y hacían que él sí hiciese daño. ¿Se ve? Eso hacen los demonios. Los demonios no ven a golpear a la gente, a asustarlos. No, no, no. Ellos vienen y se meten dentro de ellos y hacen que ellos se hagan daño. ¿Se ve? Y que hagan daño. Y son cuestiones que nosotros como creyentes tenemos que tener claros. ¿Cómo pelear una batalla cuando desconocemos cuál es la batalla? Para eso el Espíritu Santo nos enseña. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Ya tienes que plantearte esta situación. O sea, los que están allí no son los que están peleando conmigo. Pero el diablo opera en las personas. ¿Se ve? Ahora, ¿cómo hago yo para ganar esta batalla? Tengo que soportar. ¿Se ve? Tengo que soportar porque la palabra no dice anda y vamos a hacerle guerra espiritual al diablo. No, esos son puros inventos de esta nueva era de la falsa llamada cristiandad. Los cristianos somos los que vivimos como Cristo. Amén. No somos los que inventamos que guerra espiritual. No, no, no. La Escritura nunca ha enseñado guerra espiritual. Dice resistir al diablo. Resistir. Y alguien que resiste, alguien que aguanta. ¿Se ve? Alguien que resiste no es alguien que a ti te dice, oye, mira, quédate aquí y resiste, aguanta. No, no, yo agarré y maté a todo el mundo. Es que nadie te mandó a matar, nadie te dijeron que resistieras, que aguantara. Aguanta eso ahí. Yo lo llevé para allá. No, yo te dije que lo llevara, yo te dije que lo tuvieras ahí. ¿Se ve? Resistir es aguantar, aguantar. Eso es resistir. Y eso hacemos los creyentes. Resistimos. Porque el diablo, en sus acciones, ¿qué busca él? Que nosotros actuemos igual. ¿Para qué? Para él tener la victoria. ¿Se ve? Él quiere la victoria. Y la victoria de él está en que nosotros ofendamos a Dios. Por eso dice Santiago, sujetaos a Dios y resistir al diablo. Por eso dice Pablo, poneos toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado ese día malo, ustedes estar firmes. ¡Qué bendición! Porque cuando estamos firmes, vamos a orar y tenemos confianza. Vienen las situaciones y tenemos confianza. Nos falta algo y estamos seguros que Dios va a proveer. Porque estamos firmes, estamos seguros. Y sabemos que cada situación que venga a nuestra vida, Dios tratará con eso. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entendiendo que los propósitos de Dios no son los nuestros. Los propósitos de Dios son los de Él. Yo me pongo a ver cuando la Escritura nos habla de Job. Vamos a ir un momentico a Job. Job, vamos a ir al capítulo 2. En el 1:22 nos dicen, todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vemos la primera tentación. Pero vemos que cuando el diablo viene con la segunda, donde le pone la llaga y todo esto, en el versículo 7 dice, entonces salió Satanás
de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo Job, después de haber tenido un hogar cristiano, que sus hijos estaban allí, y bueno, digamos aparentemente cristianos, porque realmente los hijos andaban embochinchados, y la mujer, vemos la actitud. Y Job tiene que estar pasando por esto, aunado a las situaciones, a la adversidad que le venía por causa de ser un hombre de Dios. ¿Se ve? Aunado a eso, tenía que soportar que su misma mujer le dijera que maldijera a Dios y que se muriera. Impresionante. Por eso, cuando yo veo el capítulo 42 de Job, yo digo: Dios es tremendo. Dios es tremendo cuando hace las cosas. A Dios no se le salva a ninguno. Dios dice: en la congregación de los justos, los impíos no se levantarán. Y Dios lo hace. Dios es tremendo. Aquí dice, mira, aquí dice en el versículo 10 le dice: y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Impresionante el hombre Job. Impresionante. Cuando yo veo que comienza el capítulo 3, veo que Dios, ya Job empieza a maldecir el día que nació. La prueba era fuerte, fuerte, pero gracias a que Dios nunca nos deja, no nos deja. Porque a veces decimos: ay, gloria a Dios, Dios me llamó a montar una iglesia, a levantar una iglesia. ¿Sí? Ay, sí. Y andamos contentos y pensamos que eso es cualquier cosa. Y cuando vienen las luchas estamos, bueno, ¿quién me mandó a nacer? Decía Job. Tremendo, tremendo. Pero es impresionante porque Job le dice a su mujer: mira, recibimos los días buenos de Dios, ahora los días malos no los vamos a soportar. Vamos a renegar de Dios cuando vienen los días malos. Ah, ya Él no es Dios. Y es así. Cuando vienen los días malos y nosotros estamos renegando de Dios, es porque nosotros le estamos diciendo a Él: tú no eres Dios. Tú no eres Dios, porque si tú eres Dios, todo lo que me pasa en mi vida tiene que ser bueno. ¿Se ve? Eso es lo que nosotros nos atribuimos cuando creemos a Cristo. Pero Cristo nunca nos enseñó esto. Cristo dijo: el que crea a mí, el que quiera buscarme, el que quiera seguirme, padecerá persecución. Padecerá persecución. Sencillo. Pero es que a veces vemos: oye, Señor, yo le hice un favor a tal persona y mira con la que me sale, a este lo ayudé y mira con la que me sale, y el otro y esto, y mientras más tú le haces bien a una persona, más se te monta. Y tú soportas y más se te montan porque piensan que tú eres bobo, sin entender que tú lo haces por obedecer a Dios. Y son cosas. Pero así es que nosotros tenemos que obrar si queremos ganar la batalla. Cuando Dios habla de tiempos oscuros, hermano, nosotros tenemos que saber que estamos en el mundo también. Estamos en el mundo. Dice Daniel, Daniel 11, Daniel 12. Primero vamos a leer el 11:33. Mira esto. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. ¿Quiénes? Los sabios del pueblo.
y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Cuando vienen las situaciones oscuras, los tiempos oscuros, Dios aprovecha para limpiarnos, para depurarnos, para emblanquecernos, para hacernos como Él ha querido hacernos. Dios aprovecha todo, Dios tiene un propósito, y la diferencia cuando viene el tiempo malo es que al impío lo abraza el tiempo, pero para el creyente el tiempo coopera para nuestro bienestar. Hay personas que malentienden esto y dicen, no, los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Sí, pero no te está diciendo que todo lo que Dios haga es para que te salga bien todo en el mundo. No, cooperan para que estemos bien, ¿se ve? O sea, para Dios hacer su propósito en nosotros, su justicia, y así vamos a estar bien, ¿se ve? Porque Él es justo y no va a hacer asesión de personas. Él nos va a meter en los cielos porque va a hacer su justicia en nosotros. Sencillo. O sea, que si usted ve que su vida es injusta, si usted ve que su vida está mal, que usted actúa mal, que actúa con malas acciones, malas actitudes, tema, porque la ira de Dios está sobre usted. Pero si usted ve que Dios le está enseñando, que Dios le está llevando, que Dios le está depurando y le está haciendo entender, gócese, porque la ira de Dios se ha apartado de usted. ¿Se ve? ¿Sí? Aquí Daniel nos enseña esto. En el capítulo 12 dice Daniel, en el versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como la estrella a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Amén. Entonces, ¿de quién estaba hablando Daniel? Obviamente de nosotros, su iglesia. De la iglesia estaba hablando Daniel. De la iglesia que cree, que atiende, que busca, que oye. La iglesia que crece con Cristo. La iglesia que está allí cada día peleando la buena batalla de la fe. Porque a eso fuimos llamados. Oh Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Los tiempos, hermanos, cambiarán. Cambiarán. Mire, a veces queremos nosotros saltarnos las situaciones. No podemos. Si hoy hay esto, usted va a caminar con Dios así. Mañana Dios hará que las situaciones cambien para que usted agarre otro sendero, para que usted tome otra senda. Los tiempos cambian. Dios hace las cosas hoy así, mañana así, pasado así. Y en cada tiempo Dios nos va a dar nuestro caminar. Dios nos va a dar nuestro caminar. Pero la diferencia de nosotros es que en todos los tiempos estamos con Dios. ¿Se ve? Dios las hace hoy así, mañana así y pasado así. Pero yo respeto que Él las hizo hoy así, mañana así y pasado así. ¿Se ve? Y si a mí me vienen y me afrentan hoy, yo demuestro que soy cristiano. Si a mí vienen y me bendicen hoy, yo demuestro que soy cristiano. Si Dios espera mañana, yo demuestro que soy cristiano. Porque allí está la diferencia. Porque la buena batalla de la fe es esa. Demostrar quiénes somos en cualquier tiempo que venga. En cualquier tiempo que venga. Porque dice Pablo, habiendo acabado todo, estéis firmes. Estéis firmes. Porque esa es la diferencia. La diferencia es estar firme. Porque a veces uno consigue creyentes o personas que dicen ser creyentes y nunca tienen pruebas. Nunca pasan situaciones. Yo cuando veo los falsos apóstoles de este tiempo, me es muy fácil identificarlos. Porque yo digo, oye, estos apóstoles de aquí no eran así. Estos son falsos apóstoles. ¿Se ve? Cuando yo veo personas que no tienen pruebas, yo digo, pero es que estos no eran así. Entonces yo digo, estos son falsos creyentes.
Sencillo. Y Jesús ya lo dijo. Ya Jesús lo dijo. Cuando hablen bien de ustedes, preocúpense. La preocupación, hermano, es buena. Porque cuando yo veo que viene la situación y yo no respondo como Jesús no quiere que yo responda, yo tengo que preocuparme. Y en mi preocupación es lo que va a venir que yo más adelante haga las cosas de una manera distinta. ¿Se ve? Y yo crezca. Porque yo no voy a preocuparme que los demás crezcan si yo crecer. No, la preocupación principal es crecer yo. Yo como maestro busco que las ovejas crezcan, mas no es en mí dar el crecimiento lo da Dios. Pero yo me preocupo en que crezcan regando, sembrando y regando, sembrando y regando. El crecimiento lo da Dios, el que no crece, bueno, ya eso es una cuestión de Dios. Yo siembro y riego. Pero yo, para preocuparme por el crecimiento, tiene que ser el mío. ¿Se ve? Tiene que ser el mío. O sea, yo tengo que ver en mi vida, estoy peleando la buena batalla de la fe. Lo que Jesús me está diciendo, cada día que haga, yo lo estoy haciendo. Es lo que yo tengo que preguntarme como creyente. ¿Qué me corrige Dios? Bueno, si Dios me está corrigiendo esto hoy, no puede pasar una semana, 2 semanas, y yo olvidarme que Dios me está corrigiendo eso. Porque me voy a hacer alguien voluble. Voluble, por un servicio entiendo y por el otro no. Por un servicio entiendo y por el otro no. Nunca crezco, nunca avanzo, nunca consigo las cosas de la fe. La fe está bien trazada acá. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pregúntese, ¿lo siguen las señales? Si no lo siguen, preocúpense. Porque las señales deben seguirnos a los creyentes. ¿Se ve? Deben seguirnos a los creyentes. Las señales de la fe. Sencillo. No nos están siguiendo. Debe ser que tengo que buscar más. Debe ser que tengo que entregarme más. Buscar es hacer las cosas como Dios dice. Dios dice que nosotros buscamos las cosas de este mundo. Pablo dice que el mundo busca estas cosas, dice Santiago. Nosotros no. Pablo dice que nosotros busquemos, sigamos la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Son cosas que se siguen. Son cosas que se siguen. No van a venir si nosotros no las seguimos. Dice Pedro de la siguiente manera. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, en el versículo 4, leo en el nombre de Cristo Jesús, capítulo 1, verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Concupiscencia, pasiones desordenadas. Las mismas pasiones que dice Santiago que combaten en nuestros miembros. ¿Se ve? Pasiones desordenadas que no tienen nada que ver con la regla que Dios puso. Se mira esto. Él dice que nosotros huimos de esa corrupción, porque ciertamente hay cosas de las que hay que huir. Hay personas que dicen, ay, no te pongas bravo con los hermanos. No, bravo no, y lucharé por no estar bravo con nadie, ni con los hermanos ni con nadie. Yo tengo que luchar por mantener mi mente pura. ¿Se ve? Tengo que luchar por eso. Pero la Escritura me dice que me aparte de todo aquel que llamándose hermano sea todas estas cosas. Con el tal, dice Pablo, ni aun comas. Impresionante, dice el apóstol Pablo. Dice Juan, si alguno no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas siquiera bienvenido. Impresionante. Acá dice el apóstol Pedro, en el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Mira esto. Pedro dice que nosotros añadamos a vuestra fe valentía. Porque lo primero que tenemos que añadir es valentía. Porque para soportar las situaciones hay que ser valiente, hermano. ¿Sabía usted? Hay que ser valiente. Es muy fácil a veces cuando alguien se mete con uno, darle un tate quieto, es fácil. Eso es fácil. Es así. Pero para uno soportar es difícil. Yo recuerdo la situación allá abajo en el mercado, ¿te acuerdas? Uy, pero yo tuve que coger la difícil y me dolió. Eso a mí me hirió. Me dolió impresionante. Porque es difícil uno soportar a las personas cuando lo agreden. Pero es lo más valiente que podemos hacer. Eso dice el Espíritu Santo. Por eso a la fe hay que añadirle valentía. Y a la valentía, conocimiento. ¿Por qué? Porque tiene que ser una valentía con conocimiento. No puedo ser valiente en lo que no es lógico. Tengo que ser valiente en lo que es lógico. Entonces tengo que saber lo que en realidad es ser valiente. ¿Se ve? Jesús fue valiente, pero ¿por qué fue valiente? Uy, murió por todo el mundo. ¿Será que fue valiente? Murió por todo el mundo. Soportó las cosas teniendo más poder para destruir a los que le hacían esas cosas. Vaya que eso es ser valiente. Tenemos que aprender a ser valiente en el momento que hay que ser valiente y aplicar la fe. Porque eso es lo que va a hacer que nosotros, dice Pedro en el 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿De qué manera nos va a ser entregada, otorgada amplia entrada? ¿De qué manera? Si añadimos estas cosas. Si añadimos estas cosas, vaya que hay que añadirlas para poder crecer. Necesitamos crecer. Necesitamos crecer. Porque sin crecimiento no avanzamos. Pablo, aunque Ananías decía, Pablo, sí, pero Pablo era alguien celoso, amaba a Dios y celaba las cosas de Dios. Tú no veías a Pablo poniendo estorbo a la iglesia, no, Pablo perseguía a los que anunciaban a Jesús. ¿Se ve? Porque él no entendía, porque ese Jesús que no era nacido según la ley, porque créelo, que ninguno entendía por qué Jesús no venía de Belén, sino de Galilea, ¿sí? De Nazaret. O sea, eran cosas que eran incongruentes, porque no sabían a ciencia cierta cómo había sido todo. Entonces, discrepaban de las profecías, ciertamente no discrepaban, nosotros lo sabemos hoy, pero Dios hizo todo para que ellos no vieran, ¿se ve? Dios hizo todo de una manera para que ellos no vieran. Preocúpate en estar mirando bien a Dios, para que Dios no haga las cosas de una manera que tú no lo entiendas, porque eso hizo con Israel. Dios hizo las cosas de una manera que Israel no lo entendiera, y ya se lo había dicho Isaías, que viendo no vean, que escuchando no escuchen, que no se conviertan a mí para que yo los sane. Y eso es así. Porque nosotros los que tenemos esa habilidad, porque ciertamente la tenemos, y yo le doy gracias a Dios por Jesucristo, porque tenemos una habilidad que cuando escuchamos la palabra hay un dolor en nuestro corazón cuando vamos en contra de lo que Dios dice. Hay algo que nos duele y nos lleva a derramarnos delante de Dios y a reconocer, Señor, he pecado, he hecho lo malo, te he ofendido. Ciertamente eso está en nosotros y eso es lo que nos dice quiénes somos. ¿Quiénes somos? Cuando tenemos esa habilidad para humillarnos delante de la palabra, somos de Él, le pertenecemos, y eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Sé que cuando Pedro dio el discurso, ellos se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a decir nosotros, hermano? ¿Qué vamos a decir nosotros cuando vengan las situaciones? ¿Qué vamos a decir? ¿Vamos a responder a nuestro favor? ¿O vamos a decirle, Señor, qué haremos? ¿Qué vamos a decir nosotros? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Porque Dios nos ha llamado a pelear la buena batalla de la fe. Ciertamente. Busquen su diario y va a ver que las mismas situaciones ya han venido antes.
Y pregúntese, ¿no será que Dios quiere que usted pelee la buena batalla de la fe? ¿No será que Dios quiere que usted tome la vida eterna? Y que usted ahora demuestre que sí es creyente, que sí es alguien de fe, que está dispuesto a ir por Jesucristo, que sigue y aprendió de su maestro, que usted aprendió lo que hizo su maestro. Porque a eso nos llamó Cristo, no a tener pensamientos feos en nuestra mente. No, la gente que vive así no es de Dios. Porque esa sabiduría, dice Santiago, es terrenal, animal y diabólica. Todo lo que viene de arriba es amable, puro, pacífico, benigno. Benigno. Nosotros no somos los que andamos todo el tiempo, no, Señor. Por eso la Escritura nos dice que no nos unamos en yugo desigual, porque a veces andamos con personas que andan así y nos contagian. Dice que mire que no brota una raíz de amargura y que muchos se han contaminado. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, saber huir, huye de estas cosas. Huye de estas cosas, Timoteo, huye. Tenemos que saber huir para mantenernos en la fe, porque es la batalla que vivimos. Imagínate Elías, cómo andaba, que se fue y se metió en una cueva y decía, Señor, estoy aquí porque el celo por ti me tiene acá, el amor por ti, Señor, me tiene acá. No quiero estar allá porque me procuran matar a mí y a todos los profetas, ya los mataron. Tremendo Elías. ¿Y a dónde estaba? Por allá en una cueva, alejado de todas las personas. Impresionante. Por amor a Dios. Por amor a Dios. Es así, hermano, no somos distintos. A veces vemos las situaciones malas y decimos como, ay, ¿será que Dios se olvidó de mí? No, los cristianos padecieron así. No os sorprendáis como que si algo extraño les está pasando. Más bien gócense porque son participantes de los vituperios de Cristo. Son participantes para que cuando Cristo sea manifestado, ustedes también se gocen con Él. Y esa es la diferencia. Lo que pasa es que a veces estamos haciendo las cosas de Dios y estamos mirando a cómo son las iglesias del mundo. No, nosotros somos iglesia de Cristo y nosotros queremos ver a la iglesia de Cristo. Buscamos aquí. Y ciertamente en este mundo hay más iglesias de Cristo, sí. Pero no son aquellas que saltan a la vista, porque los falsos profetas son los que saltan a la vista. Porque son los que todo el mundo quiere escuchar. Esos son los que saltan a la vista. Las iglesias de los creyentes siempre estamos apartaditos, buscando de llevar la santidad para Cristo, buscando llevar un mejor camino, de avanzar, de crecer. Siempre nos están vituperando. No quieren no quieren andar con nosotros, se meten con nosotros. ¿Por qué? Porque somos creyentes, somos hijos de Dios. Y dice Juan, el mundo no nos recibe porque no somos de ellos. El mundo recibe lo que es de ellos. El que es de Dios, dice Juan, nos escucha. Nos escucha el que es de Dios. Tenemos que entender esto, hermano. Cómo pelear una batalla cuando no estamos viendo realmente cuáles son los adversarios. Las situaciones vienen, pelea la batalla. La batalla la vas a ganar, pero Jesús peleando delante de ti. Y para que Jesús pelee delante de ti, tienes que vestirte de toda la armadura de Dios, para que puedas resistir. Someteos a Dios y resistí al diablo, y él huirá. Mira la palabra que utiliza Santiago. Él huirá de vosotros. Porque ciertamente huye, pero huye solamente cuando nos sujetamos a Dios. Porque cuando nosotros agarramos y seguimos con las cosas malas, créelo, el diablo no huye, se acomoda, se pone cómodo. Porque él dice, aquí reposo yo. ¿Se ve? Pero cuando nosotros sujetamos a Dios, lo resistimos a Él, tiene que irse. Tiene que irse. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es así. La victoria no es la que vemos, hermano. Dice Pablo, aunque este cuerpo natural, este ser exterior,
se va desvaneciendo. El interior, el interno, se va renovando de gloria en gloria. Nosotros sabemos lo que Dios hace en nosotros, pero tenemos que demostrarlo con actitudes. Con actitudes. Es así. El sabio, el prudente en el tiempo malo, calla. Tenemos que aprender a callar y a soportar un poco y dejarle las cosas al Señor para poder avanzar. Es así. No esperemos, mire, la iglesia primitiva, ellos hubieran querido estarse congregando ahí en la sinagoga donde estaban los fariseos y que todos recibieran a Cristo, pero tenían que esconderse en cuevas y eso. En China hay iglesias escondidas, en Cuba, iglesias escondidas. Ellos quisieran congregarse, que todo el mundo los vieran y tener un templo bien bonito, pero no pueden. No pueden porque la persecución arrecia. Es así. Pero el que ellos soporten eso y el que ellos busquen la manera y aguanten, aguanten. Porque de eso se trata. Porque la buena batalla es soportar al que es malo. Soportarlo. Y mientras te hace mal, tú le respondes con bien. Esa es la buena batalla. La buena batalla no es otra. Es esa. Y esa es la que Dios quiere que peleemos. Esa es la batalla que nos va a llevar a la victoria. Solamente esa. Vamos a darle gracias al Señor. Porque es fiel y es maravilloso nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Y bendita su palabra. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Digno eres tú, Señor, de recibir la gloria, la honra, el honor, la majestad. Digno eres tú, Señor, de ser adorado, Padre. Gracias. Pedimos por los hermanos, pedimos por la iglesia, pedimos por tu obra. Te damos gracias y te pedimos que nos ayudes cada día, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, a soportar y a continuar adelante, Padre. Trae las almas, levántalos, Señor. Sana, Señor. Trae libertad, salva a todos, Señor. Tú eres un Dios de salvación. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Y lo hacemos en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor.